El primer orden de la ayuda. ¿Alguien leyó los órdenes de la ayuda? ¿Alguien quiere comentar cuál es el primer orden de la ayuda? Uno solo da lo que tiene y toma lo que necesita. ¿Qué entienden ustedes por esa afirmación, no? Así literal, de Hellinger es uno solo da lo que tiene y solo espera y toma lo que realmente necesita. Una persona optimista, Hellinger. Pero ¿qué entienden por esa frase? Porque uno solamente puede dar lo que tiene y solo puede tomar lo que necesita. ¿Y cómo entienden ustedes los límites de eso que plantea Hellinger en relación a dar solo lo que uno tiene y a solo tomar lo que uno necesita? ¿Cómo sería para ustedes un ejemplo de ese límite que implica eso, dar lo que se tiene, tomar lo que se necesita? Alguien, cuando yo sé qué es lo que puedo dar, también tengo que prestar atención en qué es lo que realmente necesita esta persona. ¿Qué necesita de mí? Y qué no depende de mí. Eso también es contemplar lo que el otro realmente necesita. En ese sentido, ahí aparece un límite muy concreto de cuál es mi lugar como ayudador en el contexto en el que estoy con esa persona. ¿Qué implica? Si soy terapeuta, si soy un enfermero, si soy un médico, si soy el vecino que le está haciendo un favor, pero ¿cuál es mi lugar? ¿Y qué es lo que yo puedo dar desde ese lugar? ¿Y qué me excede? ¿Cuántas veces podemos respetar ese límite que implica mi lugar? Sobre todo con las personas que queremos, ¿sí, no? A Sí. mí se me ocurren miles de ejemplos personales como mamá, por ejemplo, ¿no? Mm, Donde parece que este lugar de dar, ¿no? Y uno da un montón, sobre todo cuando son chicos, pero que también hay un gran límite ahí. O a veces el dar es poner un límite al dar. Creo que ese es un claro, lugar muy interesante porque es un lugar de mucho apego y de mucho dar, pero al mismo tiempo ahí a veces empiezan muchas confusiones en ese dar porque también tiene que ver con mi niña, ¿no? Y con mi historia. Entonces es todo el lugar se confunde. Cuando no hay un orden interno se confunde mucho hacia afuera, ¿no? Eh, Ahí me parece que yo tendría para ser dulce como ejemplo. Ahí dice Alejandro, ¿cómo sabemos cuáles son los límites? Dependen los límites del momento y la o situación. sea, es muy circunstancial, porque lo que delimita el límite, valga la redundancia, es cuál es mi lugar acá, en este contexto. ¿Qué me corresponde a mí y qué no? Yo una vez le di el ejemplo de mi hija que extrañaba a Mora y que la solución de acompañarla fue cuando me di cuenta que yo no podía solucionar eso. Yo podía acompañarla a que extrañe a la mamá, pero yo no podía que no la extrañe. No la estaba ayudando queriendo que no la extrañe o que no esté triste. Entonces, esa ayuda reconoce que mi lugar es mucho más humilde de lo que a veces nos gustaría. O llevado al lado negativo, ¿qué es lo que yo no puedo dar? ¿O qué es lo que el otro no necesita? No necesita de mí que yo sea la madre, porque yo soy el padre. Y yo no puedo dar eso. Sé qué es lo que yo puedo dar, también me delimita lo que yo no puedo dar, porque a veces pasa que el que es ayudado espera de mí algo que yo no le puedo dar. Espera que yo sea su papá y yo soy la pareja. No puedo. Uno de los dos pone el límite. En el caso de Majo, lo puso quien era ayudado. En otros casos lo pone el ayudador y en algunos casos ninguno de los dos y es más complicado. Y esto pasa mucho en la asistencia al otro. Creerse mejor que los padres del otro. Como terapeuta, como psicólogo, como asistente social. Creer que yo le puedo dar algo mejor, ¿no? Y eso ya me saca de sintonía. No porque yo no le pueda dar algo bueno, sino que yo no puedo dar eso que no le dan los padres. Y además porque en general eso implica excluir lo que le dieron, que una es la vida, ¿no? Y eso es lo que implica, excluir eso
de lo que esa persona tiene. Estructural, porque en general que nosotros no seamos conscientes de dónde nace nuestra necesidad de ayudar, hace que nuestra ayuda no sea tan eficaz, porque muchas veces el origen de mi ayuda obedece a situaciones concretas de muy temprana edad, por situaciones de necesidad, por situaciones complejas, que en ese momento operaron de una manera inteligente, pero que después queda como una inercia. Y después yo sigo aplicando eso en un montón de otros contextos y por ahí esos otros contextos no necesitan que yo ayude de esa manera, digamos, aunque yo tenga la intención más maravillosa de eso. Entonces, esto de entender desde dónde yo estoy ayudando me permite ver mejor la necesidad del otro y ayudar mejor. Si yo estoy muy focalizado en mi necesidad de ayudar, que muchas veces los ayudadores más, como más generosos, entre muchas comillas, no son conscientes de su necesidad de ayudar. Creen que lo hacen porque hay que hacerlo, digamos, porque es así, y no ven su necesidad ahí. Y eso es un peligro porque la necesidad de uno es importante registrarla, de por qué yo quiero ayudar, por qué yo me siento convocado a ayudar al otro cuando está en una situación determinada. Sí, ahí me conecta con este primer orden de que si yo cómo sé lo que realmente el otro necesita, haciendo contacto con mi necesidad primero, ¿no? En esto de la coherencia. Si yo no contacto con mi necesidad primero, es más difícil también ver la necesidad que tiene el otro realmente y cuál es el límite en esa relación, ¿no? Y también esta cuestión de eh, que todo lo que damos es porque también lo tomamos de algún lado, por positivo o por negativo. Eh, nadie puede dar de la nada. Como recibí mucha ausencia y por compensación soy sobreprotector o soy ausente, porque recibí eso, ¿no? Pero puedo hacerlo, estoy simplificándolo en los opuestos, pero en el medio tenés todos los grises, digamos, ¿no? Entonces yo puedo creer que estoy siendo un padre súper presente encima de mi hija todo el tiempo y en realidad estoy más atravesado por la ausencia de mi papá y como a mi papá no estuvo, yo tengo que estar y no veo que mi hija primero tiene un padre presente, por lo tanto no vivió lo que yo viví. Entonces, ¿qué realmente le estoy dando y qué ella está tomando de lo que necesita? Por ejemplo, ¿no? Y eso pasa mucho en la ayuda y en las parejas, ni te cuento. Pareja es cuando más reclamo tenemos para hacer ahí, en lo que suponemos que le había que dar y que el otro no registró y que no tomó y que no me da a mí. Eso porque yo siempre lo digo con las constelaciones, no a todo el mundo le tiene por qué servir. Esto no hay ninguna, si hubiese una técnica que fuera universal, ya estaríamos todos haciendo esa técnica y todavía nadie la encontró. Y uno puede tener una muy buena experiencia con una técnica y otros no tanto, que a veces eso tiene que ver con los profesionales, no solamente con la técnica, y con la condición en el momento que yo estoy para encontrarme con esa técnica. Entonces ahí, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo puedo tomar? ¿Qué es lo que yo le puedo dar? Mientras yo contemple más toda esa variable, puedo como tener más acceso al otro. Por eso, mientras más herramientas yo incorporo y más trabajo sobre mí, tengo más amplitud para esto que decía Vir, de como ampliar un poquito más el espacio de esa autorregulación que podemos invitar al otro. Y obviamente, reconociendo los límites, ¿no? Y básicamente para cerrar este primer orden, este orden está vinculado con la simetría y la asimetría, la compensación, ¿no? Hay relaciones donde son asimétricas y relaciones que necesitan equilibrio, ¿no? Padres e hijos es saludable esa simetría. En la terapia, si estamos trabajando entre adultos, hay una paridad, pero hay como una leve asimetría, digamos. Pero cuando esa leve asimetría se transforma en el rol paternalista-maternal, se desequilibra el vínculo adulto.
Y eso muchas veces Hellinger plantea que si yo me pongo en el lugar de padre o de madre de mi consultante, lo más probable que pase es que se replique la dinámica que esa persona tiene con su madre y su padre, porque estoy en el lugar de ellos. Entonces que esa persona empieza a reclamarme eso mismo que reclama a los padres, digamos, porque no lo puedo saciar yo. Por más buen terapeuta que sea, si yo quiero saciar eso, en vez de hacer que la persona mire ese faltante directamente con papá y mamá, ahí en vez de yo estar en ese lugar, sirvo de puente. Y el lugar del terapeuta ahí es mucho más intrascendente, porque es mostrar, es ayudar a que haga contacto y el trabajo lo hace la persona. Yo acompaño, pero yo no le estoy dando lo que le faltó. Es muy distinto, digamos. Igual ahí yo haría como, y le haría un poco, sí, como una cosa es, yo me pongo en el lugar de mamá o papá porque me creo mejor o siento que yo le puedo dar algo que no tiene porque no lo tiene su mamá, por eso Hellinger trae esto, lo primero que hago es darle un lugar en mi corazón a la persona a quien la persona está excluyendo, ¿no? Si la persona me habla mal de su mamá, lo primero que yo hago es, su mamá tiene el mejor lugar en mi corazón, ¿no? Porque si no también excluyo a la parte de la persona, ¿no? que viene de esa mamá. Entonces hay un punto en que yo no puedo darle lo que esa persona no tiene de sus padres, ¿no? Y también tiene que ver con el juicio y lo que hemos trabajado, de mirar con buenos ojos, ¿no? De incluir atrás a, bueno, que ahora viene con los órdenes. Pero yo puedo, o por lo menos a veces, ¿se acuerdan? No sé quién estuvo en mi taller la vez pasada, que en un momento me puse atrás de la persona que hice el ejercicio, que estaba haciendo la última constelación, el ejercicio, y hice un contacto en la espalda y me quedé ahí. ¿Se acuerdan los que estaban? De alguna manera en ese momento yo estaba ocupando un rol materno, pero a conciencia. O sea, estaba en un lugar que sentía que esa persona le estaba ayudando a conectar con algo, pero no porque yo quisiera ser la madre en ese momento, sino porque es como si, bueno, no puse un representante y puse, pero por eso digo, hay veces que es diferente, porque si no parece que, bueno, de repente uno no puede, digamos, eh, no sé, a veces yo lo he visto como que eso a veces se traduce en una distancia y de una forma que tampoco tiene que ver con eso, ¿no? Más allá de que cada uno tiene su estilo, sino que tiene que ver con que yo sé que no puedo, como sea Facu, yo no puedo cubrir si la persona tiene un vacío, si la persona no tiene una relación, no puedo ocupar ese espacio, todos esos espacios están ocupados por su mamá y su papá, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo no haga un contacto si en ese momento siento para después retirarme de nuevo. No sé si se entiende lo que estoy Sí, yo creo diciendo. que ahí justamente seguiría siendo un puente eso, porque justamente es llevar unos en la escucha, en el contacto, lo que hace es que la persona haga contacto con ese dolor. Y una vez que eso empieza a procesarse, en algunos casos tengo que estar más cerca, en otros casos tengo que estar más lejos, pero es como yo soy como en el rol del ayudador, el que facilita o colabora con que ese espacio se genere, genero el cuidado para que eso se genere, o el grupo, como pasó con esta persona que trajo el abuso y que percibió en el grupo el sostén, no solamente en mí. Y eso es como el escenario. Entonces es un puente, pero no es algo que nosotros estamos dándole que, ¿se entiende la diferencia? Es como generamos ese espacio, como contábamos ahora, con el contacto físico, incluso en el caso más extremo de los movimientos amorosos interrumpidos y todo, que incluso se ocupa literalmente ese rol materno-paterno, pero es justamente ese momento para que la persona haga esa descarga, esté contenida, pero después la persona se retira y yo también me retiro de ese lugar, ¿no? Eh, está buena la aclaración de Mora de no interpretar que entonces siempre estoy distante, es en contacto, porque a veces la cercanía es una falta de contacto. Que yo quiera apapachar al otro cuando el otro en realidad está en su lugar de fuerza, también es una falta de contacto, aunque sea desde la cercanía. Y estar distante es estar en contacto.